implementación, ¿verdad? Ahora, para continuar el tema, entonces, lo que yo debo tener claro aquí es lo siguiente, fíjense bien, ni el POJO, o sea, registro triángulo, ¿sí? Ni el POJO, ni el Business Object, ninguno de ellos dos pueden existir de manera independiente. ¿Me comprenden eso? O sea, digamos, el Business Object evalúa triángulo, para poder hacer su trabajo necesita ¿a quién? Al triángulo. ¿Ya se fijaron? Para que evalúa triángulo pueda hacer su trabajo, él necesita al triángulo. Y el triángulo como tal, para poder hacer sus procesos, necesitan ¿a quién? Al Business Object. ¿Ya me cacharon? Ahí como que ellos tienen cierta necesidad, digamos, uno del otro para poder existir, ¿verdad? Y ese vínculo entre ambos lo hace la clase de implementación, ¿verdad? Que es la clase de inicio, la que vemos ahí arriba, ¿verdad? Y si usted se da cuenta, por eso hay unas flechas ahí, esas flechas salen solas, ¿no? El diagrama de clases lo hace, mostrando esa relación que existe entre esas clases, ¿verdad? Entonces, vayamos a inicio. Quiero que vean en este momento cómo es que se hace el traslado de la información de un lugar al otro. Fíjense, pues, las primeras líneas ya las habíamos hablado, que es donde se está instanciando la clase triángulo. Ahí ve usted registro triángulo igual a new triángulo, ¿verdad? Esa línea es donde estoy instanciando el triángulo. Entonces, seguidamente, venimos y hacemos los ingresos, ¿verdad? Que se hicieron a través de la IOP, IOP Inflow, y los sets de cada uno de los ángulos del triángulo para la captura de datos. Entonces, acá, en esta clase, ahora nos vamos a la parte de salida. Cuando vamos a la parte de salida, estas salidas ya las hemos hecho en clase varias veces, ¿verdad? Lo que tengo es un string salida para concatenar ahí todos los resultados. Entonces la primera salida dice así, miren, dice salida es igual a salida más ángulos, y a través de los métodos get, empiezo a decirle al triángulo que me diga cuáles son los valores de los ángulos. Por eso tenemos get ángulo 1, get ángulo 2 y get ángulo 3, separados cada uno por comas. Estamos ahí. Ahí todavía no he usado el Business Object. Ahora, la siguiente línea es la que dice si es un triángulo o no, ¿verdad? Entonces aquí sí ya ocurre. Miren, dice salida es igual a salida más triángulo, y llamamos, note esa llamada donde dice evaluar triángulo. Evaluar triángulo es un método que pertenece a la clase, ¿qué nombre tenía la otra clase? Se llama la clase evaluar triángulo. Sí, la clase se llama evaluar triángulo, y el método al que estoy llamando se llama es triángulo. Subráymele ahí, porfa. Es triángulo, ¿verdad? Este es el método, miren. El método se llama es triángulo. Ese método es triángulo, ¿en dónde está construido? Adentro de la clase evaluar triángulo. Quiere decir que si yo quiero saber cómo es que se determina si es un triángulo o no, eso está contenido dentro de la clase evaluar triángulo. Ahora, como les decía hace un rato, para que la clase evalúa triángulo pueda hacer su trabajo de decirme si es un triángulo o no, le tengo que pasar como parámetro ¿a quién? Al triángulo, de paréntesis, ¿verdad? O sea que ahí yo le digo a la clase, mira, ahí te va esto, decime si es un triángulo o no. ¿Me explico? Si lo habláramos metafóricamente, eso es lo que está pasando ahí. Yo le digo, mira, aquí te van estos datos, confirmame si es un triángulo. Y entonces ella me tendría que devolver si es o no es. ¿Me explico? Entonces, ahorita nos vamos a pasar al otro lado, pero quiero que usted quede claro de cómo es que yo le estoy enviando al Business Object los datos con los que él tiene que trabajar, ¿verdad? Al Business Object, que en este caso se llama evalúa triángulo, le estoy enviando el triángulo. Eso es el proceso de encapsulamiento, que es uno de los ítems que le puse a leer. O sea, hay unos links ahí que hablan de encapsulamiento. Encapsulamiento es la característica de poder enviar a través de un único identificador, que en este caso el identificador es triángulo. Entonces, a través de triángulo yo le envío todo. ¿Me explico ahí? ¿Verdad? Es como cuando yo voy al cajero automático, por ejemplo, yo meto mi tarjeta en el cajero, entonces viene el cajero, lee mi tarjeta y manda al banco todos los datos de la tarjeta para confirmar si soy yo el que debe usarla. No sé si me entienden eso, ¿verdad? Así funciona las transacciones a nivel de los grandes sistemas de información, ¿verdad? Cuando usted se registra en el campus, por ejemplo, del colegio, usted mete su ID, y entonces ya viene la computadora, toma su ID, va al servidor y regresa toda la información suya. Viene encapsulada. No hay manera de que alguien pueda ver su información cuando viaja por el internet, porque viaja encapsulada a través de ese ID. Ese es otro nivel, ¿no? Pero quiero que usted me comprenda por qué es que se está haciendo así.
Entonces yo le comunico el triángulo, ¿verdad? Le paso el triángulo al business object y él me tendrá que indicar si es un triángulo o no. Entonces trasladémonos al business object. Ahí estamos. Entonces vea, pues el business object, para empezar, tiene una constante, ¿ya la vieron? La constante suma ángulos, ¿verdad? Con valor de 180 para poder mantener siempre los fundamentos que hemos venido aprendiendo. Entonces, las constantes deben declararse con mayúsculas. Y tenemos el primer método. Si quieres, dele varios enter ahí para poderlo ver bien, porque ahí como que está muy pegado. ¿Verdad? Ahí dele enter para que podamos ver. Ahí está el método completo. Miren, public static string es triángulo. Este método pudo haber sido booleano, pero se trabajó como string, ¿verdad? Fíjense bien, pues, este método, vea lo que él está recibiendo como parámetro. Váyase a los parámetros del método. Ahí está, miren. Ahí lo que le estamos diciendo es que cuando alguien invoque a este triángulo, le tendrá que mandar un triángulo. ¿Se fijaron? Si yo quisiera saber un círculo, ¿qué es lo que le tengo que mandar? Un círculo. Como diría el burro de Shrek, ¿verdad? Me llamo burro porque soy burro. Entonces aquí le estoy diciendo, aquí te va un triángulo porque necesito que me digas si efectivamente estamos hablando de un triángulo. Entonces, dentro de los procesos, el único proceso que tenemos ahí es un if. ¿Ya lo notaron? Un if, ¿va? Ustedes, ¿qué es lo que este if está haciendo? Vean, el if lo que está haciendo es que está sumando los ángulos del triángulo, ¿sí? Note que en esta clase, evalúa triángulo, en ningún momento se dice ingrese los ángulos. ¿Ya se fijaron? Porque eso responsabilidad de quién es. Es responsabilidad de inicio. Quien hace el ingreso de los ángulos es inicio. Inicio hace los ingresos. ¿Y los pone en dónde? En el triángulo. ¿Ya se fijaron? Los ángulos son ingresados desde inicio, son puestos en el triángulo, y entonces la responsabilidad de esta clase, ¿cuál es? Solamente evaluarlo. Entonces calcula la suma de los ángulos, y si esa suma es igual a la constante suma de ángulos, o sea, 180, entonces lo que va a devolver es una confirmación que dice confirmado, y si no es así, va a devolver una confirmación que pueda decir denegado. ¿Estamos ahí? Noten que no es una gran cantidad de código, es pura programación de la que hemos visto desde hace rato. Lo que varió es el modelo como eso se está programando. Entonces, si quiere, ejecútelo de nuevo para que veamos cómo está la cosa ahí. ¿Verdad? Probémoslo de nuevo. ¿Verdad? Compilamos. Ahora probemos con un triángulo que no sea triángulo. Para ejecutarlo tiene que ser en inicio. Ahí lo tenemos, miren, entonces no lo voy a quitar de ahí, fíjense en esto. Ya se fue, no, ahí está. Metimos 98, 78, 99. La suma de esos valores es un número superior a 180, ¿verdad? Solo 98 más 99 ya se pasó de 180. Por eso me dice que el triángulo es denegado, ¿verdad? El que está respondiendo ahí, ¿quién es? El business object, ¿verdad? Ejecutémoslo de nuevo para comprender la relación de las acciones. Dele OK y vamos de nuevo. Fíjense en esto, pues. Cuando usted ejecuta, le da clic a inicio, el cual llama main. Entonces, esperemos en este momento que cargue. Ahí estamos en main. Miren, main está lanzando ¿a quién? A la IO, ¿verdad? Y me pide que ingrese el ángulo. Métase un valor ahí, un 90, un 100, póngale. ¿Verdad? Le metemos un 100, damos OK. Ahora fíjense bien, ese 100, ¿a dónde fue a parar? Fue a parar a registro triángulo. ¿Se fijaron? Es ingresado el 100 y fue a caer a registro triángulo. Ahora póngale, metimos 100, tendríamos que tener en el otro 40-40. 40-40, ¿verdad? Ahí nos vamos a esperar. Entonces, fíjese bien en eso, pues ahorita se fue de corrido porque no hay una pausa, ¿verdad? Entonces, ese 100, 40-40, ¿a dónde fue a caer? A registro triángulo. ¿Estamos ahí? En el esquema, fue a caer a registro triángulo. Ahora bien, viene inicio y le dice, bueno, ya tengo los datos en el registro triángulo, ahora se los paso ¿a quién? A evalúa triángulo. ¿Verdad? Ahí está marcando la flecha claramente, ¿verdad? Ingresaron los datos en el registro triángulo y los envía ahora a evalúa triángulo. Ahora, el trabajo de evalúa triángulo, ¿cuál es? Primero lo que hizo fue sumarlos. ¿Estamos ahí? Sumó los ángulos, ¿verdad? Ahí esa flecha que usted está marcando en este momento está haciendo la relación de que él fue al triángulo para decirle, bueno, dame los datos. Y entonces los suma, ¿verdad? Toma los datos, los suma y evalúa que esas sumas de 180.
Si la suma dio 180, entonces ya lanza el mensaje donde dice que el triángulo fue confirmado. Y una vez que el triángulo fue confirmado, entonces ya pasa a la siguiente etapa donde lo que tiene que hacer es evaluar qué tipo de triángulo es. Y es un triángulo obtusángulo. Vamos a chequear ahora esa llamada de obtusángulo. Chequéelo primero desde inicio para ver cómo se hizo la llamada. ¿Verdad? Entonces, allá abajo estamos. Miren, dése cuenta que primero hay una llamada que llama a este triángulo, que fue la que ya hablamos, y después hay una segunda llamada a get tipo triángulo. En ambas llamadas debo comunicarle a evalúa triángulo los valores del triángulo. ¿Estamos en eso? Le tengo que comunicar en ambos casos el triángulo porque no se instanció, ¿verdad? Si se hubiera instanciado, entonces yo le paso el triángulo y él se queda con el triángulo, ¿verdad? Pero lo que sucede es que si lo instancio, entonces pues sería otra metodología, ¿va ustedes? Pero lo que sucede aquí es que los métodos que hicimos, tanto get tipo triángulo como es triángulo, son estáticos. Eso quiere decir que yo puedo llamarlos independientemente, ¿verdad? Independientemente. Por ejemplo, bloquees en la línea de salida, la anterior, bloquees en la línea de este ángulo, solo póngale doble diagonal al inicio de este ángulo. Esa línea de ahí, la anterior. Esa línea ahí al principio de la línea de arriba. Esa. Póngase el mero inicio. Le voy a decir cómo la bloquee. O sea, tiene que bloquearla hasta antes de la palabra salida. O sea, la línea donde estamos llamando a este ángulo triángulo. Ya se me perdió mi calavera. Esa, ajá, colóquese al inicio de esa línea. ¿Sí? Póngase al mero principio de toda esa línea, hasta la izquierda. Totalmente a la izquierda. Vamos a bloquear esa línea. Full a la izquierda. Hasta antes de la palabra salida. Ahí. Ahí póngale diagonal, diagonal. Diagonal, diagonal. Lo que hice ahí fue bloquearla, ¿verdad? Esto lo estoy haciendo con el propósito de que usted se dé cuenta que el programa igual funcionaría sin que yo llame a la confirmación del triángulo, ¿verdad? Porque son métodos estáticos, son independientes. Córrelo. Dele ahí sin pena. Ya lo tenemos. Entonces ahí también dice, es un triángulo de tus ángulos. Se dan cuenta que la confirmación ya no sale, ¿verdad? Y eso se logra a través de que los métodos son estáticos, ¿verdad? Quiere decir que yo puedo utilizar solamente lo que necesite de la clase. Ahora quítele el bloqueo y vamos a evaluar cómo se llamó. Ok, le quitamos el bloqueo. La llamada es esta, ¿verdad? Evalúa triángulo, get tipo triángulo. Y entonces lo que nos queda ver es cómo se está haciendo la definición de qué tipo de triángulo es. Pasémonos a la clase Business Object. Ya la tenemos, excelente. Entonces aquí está, miren, tenemos get tipo triángulo. ¿Estamos ahí? Entonces fíjense en esta, pues. En este método recibe el triángulo como parámetro, ahí lo tienen, ¿verdad? Recibe el triángulo como parámetro y seguidamente lo que hace es, primero confirma, ¿verdad? Dese cuenta, ahí tenemos un triángulo igual confirmado. Esa línea me está sirviendo para que solamente cuando se haya verificado que es un triángulo, me diga qué tipo de triángulo es, ¿verdad? Porque no tendría mucho caso que yo verifique qué tipo de triángulo es si los ángulos no estaban buenos, ¿verdad? Entonces eso es lo que está haciendo ahí. Primero verifica que sea un triángulo válido. Si es un triángulo válido, tenemos la siguiente línea, ya dentro del DEN, esa línea ustedes ya la han de conocer, tenemos una llamada a la función mayor, ¿se recuerdan de ese? Acuérdense que para saber qué tipo de triángulo es, lo que necesitamos tener primero es cuál de los ángulos es el más grande. Entonces, esta llamada a mayor lo que hace es decirnos cuál de los tres ángulos es el mayor. Ese ejercicio lo hicimos hace mucho tiempo, ¿verdad? Y lo ven en la parte de abajo. Ahí abajo está, miren donde dice static float mayor, float A, float B, ¿verdad?
Este es un método que nos sirvió para saber cuál de los tres ángulos es el mayor. Entonces, una vez que ya tenga yo en la variable mayor, note que hay una variable mayor en minúscula, que es la variable, y aparte tenemos una llamada a mayor, que es la función, ¿verdad? Esa mayor en mayúscula es la función, tiene una doble llamada porque estamos hablando de una función que devuelve el mayor de dos valores, y en este caso son tres. Por lo tanto, es una llamada a mayor anidada, ¿verdad? Entonces, ese momento, esa instrucción nos devuelve el mayor de los ángulos, y después lo que tenemos simplemente es un if anidado, donde reviso, ¿verdad? Si el ángulo mayor es mayor a 90, entonces es un obtus ángulo. Si es menor a 90, es un acutángulo. Y si no, pues es un rectángulo y retorna la variable tipo, ¿verdad? Que contiene cuál de los tres triángulos fue, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos a ver rápidamente el programa de teléfonos, la segunda parte, ¿verdad? Esta sería la solución entonces del problema ¿de qué? De triángulos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a checar el programa de teléfonos. Entonces, este programa de teléfonos ya está un poquito más coquetón, ¿va? Ustedes, largo estaba, bueno, ni largo, ¿va? Ustedes, depende cómo uno lo quiera ver, pero este lo hicimos así a propósito para que vean cómo está el asunto. Habíamos hablado al inicio de que tiene que haber una clase de implementación. A ver, señálame la clase de implementación. Inicio. Excelente. Ahora dígame usted cuál debería ser acá el pojo. Ahí está. Nítido. Este es el pojo. O sea que fíjense bien, pues la clase de inicio no tiene que hacer otra cosa más que pedir los datos y mandar las respuestas. El pojo, que es el que nos está marcando ahí el compañero, el pojo, ¿qué es su función? ¿Para qué va a servir? Para contener datos, ¿verdad? El pojo no puede hacer otra cosa más que contener datos. Y ahora díganme, el business object, ¿quién será? De hecho, podríamos decir que en este proyecto tenemos dos clases de negocio, ¿verdad? Porque está MyMath y Evalúa Plan. Claro está que alguna de ellas, o sea, tienen responsabilidades distintas. Antes de meternos al código, yo solo a la vista podría decirles que seguramente en MyMath están ocurriendo los cálculos, porque por eso se llama MyMath, y en Evalúa Plan me imagino que deben estar los tipos de planes, porque regrese al planteo del problema, si tiene abierto eso por ahí todavía. En el planteo del problema, el planteo del problema estaba en la hoja 12. Ahí estamos, vamos para abajo. Ese es el de triángulos, bajemos otro poquito. Es el segundo problema. Ahí estamos, ahí está. Entonces acá, de alguna manera, yo de una vez desde que planteé el problema, tratando la manera de irlo orientando a usted, le puse esto casi como que si fueran diagramas de clase, ¿ya se fijó? Ahí está el registro de cobro con sus atributos, quiere decir que el pojo es ese, ¿verdad? Usted solo que hay que darle forma de ¿qué? Ya de diagrama de clases. Y después les estoy mostrando una tablita donde están los planes, ¿verdad? Quiere decir que yo debería de tener una clase a la que si yo le digo 1, ella me debería decir residencial. O si yo le digo 1, me debería decir tarifa. O si le digo 1, me debería decir minutos. Esos son datos que deberían de estar dentro de la clase planes, ¿no creen ustedes? Es parte del business object, ¿verdad? Decirme cuánto cuesta cada plan, por ejemplo. Y bajemos otro poquito. Al final de cuentas, lo que estamos buscando es que la compu me genere esta salida, donde yo pueda ver cuál es el número de teléfono, cuál es el NIT, el código de plan y bla, bla, bla. Esta es salida. Veamos si funciona así. Por si el caso del tiempo no me llegara a dar, entonces ya usted más o menos vio cómo es la estructura y vamos a ver cómo funciona. Bien, probémoslo, pues vamos con inicio. Entonces vamos a main, efectivamente. Ok, dice ingrese el número de teléfono o ponga cualquier valor. Ajá, ok. Vamos con el segundo dato, ingrese NIT, igual cualquier valor. Ok, ahora mire, pues dice ingrese código de plan telefónico. ¿Se dio cuenta cuántos planes habían? 3. Habían 3, pero voy a meterle 5. Miren eso.
¿Quién creen ustedes que está verificando esto en este momento? Fíjese que no, la está haciendo la IO, porque la IO es la que se está encargando de la validación de datos, ¿verdad? Ahorita que dice 1 a 3 es porque ya en la IO, pues ustedes la van a ir a revisar despuesito, van a encontrar que hay una init, ¿verdad? Un método de entrada de datos que lleva rango, ¿verdad? Le dice uno de qué rango a qué rango. Ahora dele OK. Eso no es coronavirus, es la tos por estar hablando. Ingrese código de plan, probemos con el plan 2. Ok, entonces ahí sí lo aceptó, ¿se fijó? Entonces ahora me dice ingrese los minutos consumidos. Supongamos que esta persona platica mucho y se gastó unos 700 minutos, digamos. Ok, muy bien, revisemos si es correcto. Miren, tenemos servicios telefónicos, el número de teléfono, el NIT, ahí está que es el plan 2. Parte de la respuesta que tiene que salir es eso donde dice plan móvil, miren. Esa palabra plan móvil, ahí sí, ¿quién creen ustedes que dio esa respuesta? Esa respuesta de plan móvil debió haberla dado Evalúa Plan, ¿verdad? De alguna manera yo no lo he checado ese código, pero yo estoy asumiendo que este Evalúa Plan me debería decir que es este plan móvil. Igual abajo dice tarifa, ¿verdad? Ese 125 de plano que me lo tuvo que haber dado Evalúa Plan, ¿verdad? Después tenemos los minutos disponibles, ¿verdad? Pienso lo mismo, lo tuvo que haber dado Evalúa Plan. Los minutos consumidos, yo los ingresé, ¿verdad? Eso nosotros lo metimos, o sea que eso entró del lado de inicio. Después tenemos precio del minuto extra. Me imagino que esa debe ser una constante que o está en MyMath o está en Evalúa Plan, ¿verdad? Vamos a checarlas, vamos a revisarlas. Deténgalo y vamos a hacer una lectura rapidísima primero de registro cobro. Fíjese primero registro cobro y vamos a ver que esta es una clase. Si se me termina el tiempo para todos, porque solo 4 minutos me quedan, ya saben que pues ahí les voy a publicar todo este material y ya les toca a ustedes continuar. Este registro cobro, miren, ese es el POJO. Dele para abajo, una vista rápida. El POJO, miren, solo tiene sets, gets y constructores. No tiene nada más. Ok, vamos a la otra clase. Este es el POJO, ¿verdad? Este solo tiene datos. Ahora vamos a la clase que sería uno de los business objects, evalúa plan. Evalúa plan, ahí venimos. Y veamos que acá, vean, tiene get nombre plan, lo que les decía, y que recibe como atributo el registro. ¿Se fijaron? Recibe el registro. Y en el registro, ¿qué es lo que viene? Viene el código de plan a través de getCodePlan. ¿Ya lo notaron? Registro.getCodePlan. Entonces, lo que tenemos ahí es un switch para que mande de regreso el tipo de plan. Y más abajo tenemos el getTipoTarifaPlan, que es exactamente lo mismo. O sea, recibe el registro, evalúa el código de plan para mandar de regreso a la tarifa basada en un switch. Y más abajo tenemos los minutos del plan. ¿Se fijaron? O sea que si usted se da cuenta, la parte, ¿cómo se llama esta clase? Evalúa Plan. Ajá, esta clase únicamente tiene que ver con el plan. Esta clase ni siquiera hace cuentas tampoco. O sea, cálculos aquí no hay. Aquí lo que tenemos son planes, ¿verdad? Ahora cierre esta y revisemos la otra. Ya solo tenemos 3 minutos. Fue un gusto haberlos tenido por aquí. Espero que hayan aprovechado esto y aprendan algo. Yo voy a publicar ese video. Y ya estamos en MyMath. Igual, miren, MyMath recibe registro. ¿Ya lo vieron? Revisamos la primera, ¿verdad? Recibe registro. O sea que ahí en registro viene prácticamente todo. Y entonces aquí sí hay operaciones. Miren, dice, por ejemplo, minutos de exceso. ¿Ya lo vieron? Minutos de exceso, ¿a qué debería ser igual? A los minutos consumidos, ¿verdad? A los minutos consumidos, miren, y los está pidiendo ¿de quién? Del registro, ¿verdad? Dice, registro, punto, minutos consumidos menos minutos de plan. Aquí les dejo la inquietud, ¿verdad? Que va a ser la bajada de puntos de la tarea. Este hay que componerlo, porque acá hay que validar que los minutos consumidos efectivamente sean mayores que los minutos de base, si no nos va a dar negativo. Hagamos la prueba, Talavera. Ahí va a haber un error que acabamos de encontrar aquí ahorita. Ejecútelo y pídale un plan 3. 2 minutos para la prueba. Pídale un plan 3 y dígale que consumió solo 20 minutos. ¿Cuánto? 20 minutos, póngale. 20 minutos para el plan 3 es muy poco. Entonces vean lo que sucede. Ya vieron la respuesta al final.
¿Qué le ve a la respuesta final? Negativo. Está malo, ¿va ustedes? ¿Qué fue lo que pasó acá? Vea los minutos consumidos. ¿Cuántos minutos consumidos tiene? 20. Tiene 20. ¿Y cuántos minutos tenía disponibles? 1000. 1000. Por lo tanto, a la hora de hacer esa diferencia, mire minutos de exceso, Contó como que si se hubiera excedido 20, ¿no? ¿verdad? Como que se hubiera excedido, pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque la operación de los minutos de exceso debió haberse validado primero que tenía que ser los minutos consumidos mayor a 1000, ¿verdad? Mayor a los disponibles para que la resta sea efectiva, ¿verdad? Entonces, chicos, para la entrega de tarea tenemos ya solo un minuto para el cierre. La tarea dice claramente que hay que entregar diagramas de clase y las evidencias de todo el trabajo a ustedes. Entonces, dentro de las correcciones está, hay que hacer esa corrección que está ahí, ¿verdad? Para que no haga descuento cuando no es, recargo cuando no es, ¿verdad? Y hay una parte más en el programa que es que hay que volver esto una que saque el total en letras, ¿verdad? Eso la tienen que investigar. Hay una clase ya en internet que hace ese trabajo y hay que incluirla acá para que saque el total en letras.